Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 3:05, empezamos con mucho ritmo porque llevamos aquí, Carmen, mucho tiempo. A las 10 Buenas tuvimos madrugadas, Iker. Especial, además candente, porque el asunto de Belmez nunca deja de estar de moda, más aún con esas supuestas nuevas caras, que ha hecho que las partes más escépticas y más crédulas, con respeto para ambas, vamos a llamarlo así, se hayan enfrentado siempre dialéctica y positivamente de 10 a 11 en esos especiales que vamos a hacer, compañeros, los domingos durante todo el verano aquí en Milenio 3. Pero el informativo, la mesa de redacción, la actualidad, todo eso viene ahora de 3 a 4 como siempre, y hay un sinfín de noticias, un sinfín de historias, un sinfín de sucesos que queremos comentaros, lo que nadie suele comentar. Y además vamos a tener que viajar por diversas partes del mundo porque han ocurrido acontecimientos dignos de ser escuchados con muchísima atención. Como siempre, nada del misterio, el comandante interestelar don Charlie Carlos Nicolás, ahí donde todavía don Antonio Bravo, el maestro Antonio Bravo. Tenemos un montón de amigos por aquí, por cierto, que han venido a visitarnos, como Luis Álvarez, compañero de prensa al que le mandamos un fortísimo abrazo. Y bueno, estamos todos, son las 3:06. Yo creo que podíamos empezar, Carmen, dando por supuesto la conexión, porque vamos a volver a recordar lo que ha sido ese debate, yo no voy a decir agrio, pero sí punzante, sobre Belmez. Hemos sacado muchas cosas nuevas, muchas cosas en limpio, y estoy seguro que el debate va a continuar en el 7640. Pues sí, que líneas abiertas como siempre, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vuestras opiniones, vuestras preguntas, también las noticias que demos, algunas en España. A ver si alguno de nuestros oyentes nos puede informar de ese calamar gigante que ha llegado a las playas de Murcia. Playas de Murcia, calamar gigante. Vamos a ir antes que nada con varias cosas que nos llaman desde México. Por cierto, se lo damos también a Francisco Contreras, que estaba aquí a las 10. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Buenas noches a todos buenas madrugadas a todos los oyentes de Milenio 3. Sí, desde las 10 con un debate polémico, vamos a ver. Han salido varias cosas a relucir muy interesantes. Hay datos que han surgido en ese debate no muy interesantes, sino muy esclarecedores, o por lo menos aparentemente esclarecedores. Pero eso lo haremos a partir de inmedia, a partir de inmedia, Fran. Vale. ¿Te parece? Perfecto. Ahora, Charlie, vamos a cambiar el tercio porque nos vamos hasta México. Por cierto, gracias, porque lo dijimos el viernes, no hoy, por ese Estudio General de Audiencias de Medios, el EGM, que siempre son un poco nuestras notas, y además en este tiempo tan turbulento de calor, especialmente, por los casi 700.000 amigos, ¿no?, que cada semana siguen Milenio 3, pero especialmente, y sé que a Charlie Nicolás le hace mucha ilusión, por este programa de 3 a 4 los domingos, un incremento de un 20% de audiencia, y estas horas que sabemos que para muchos, pues son difíciles, ¿no?, porque mucha gente que trabaja incluso de mañana se queda a grabarlo. Un abrazo muy fuerte para toda esa gente, ¿no? Claro que sí, que además estas noches que ya hace más calor, que apetece menos dormir, pues la gente se engancha a Milenio 3 y se ha producido ese incremento que nos ha llevado a ser líderes de audiencia. Líderes de audiencia hemos sido siempre. Ya, pero de nuevo, otra vez, hemos renovado. Aunque nosotros queremos ser líderes en amistad con todos vosotros, que es lo más importante, no el número sino la calidad, y eso sabemos que lo tenemos de nuestra parte. Por cierto, amigos, noticias frescas de última hora. Hace no mucho tiempo, exactamente una semana, ocurrió algo sobre México. Hacía mucho que no se escuchaba hablar de ese fenómeno que estaba como escondido hace demasiado tiempo, el fenómeno OVNI. Carlos, a ver si escuchamos. Así empezaban algunos informativos en diversas televisiones del país azteca. Algo se veía en el cielo de Veracruz, en Jalapa concretamente. Ahí estaban las imágenes y hasta el gobernador lo vio. Fidel Herrera se quedó literalmente boquiabierto cuando vio, antes de un acto público ahí en Jalapa, varias esferas en el cielo que cambiaban rápidamente de ubicación. No eran globos porque se movían muy rápido de un lugar a otro. Hace mucho que no se habla de ovnis, pero precisamente en México aconteció la última gran filmación de ovnis. Lo recordamos, 16 objetos, si no recuerdo mal, sobre el Campeche, instalaciones militares, aviones con detectores de calor que grababan en infrarrojo las evoluciones de unos objetos extrañísimos. Por cierto, que en España hemos recibido noticias importantes en Jaén y en Murcia. Precisamente antes hablabas de Murcia, Carmen. En Jaén y en Murcia, en las diferentes vías que luego daremos de contacto con Milenio 3, nos han hablado de luces, de 2 luces en concreto, haciendo determinadas figuras en el cielo. En el cielo pasan muchas cosas y muchos satélites. Hay que ver qué es esto. Esto eran 14 objetos. Vamos a conectar con México, porque allí el país está francamente consternado. Ocurrió el día 24.
hablamos de gobernadores, de militares, de un acontecimiento militar que se detiene porque en el cielo están viéndose todo eso y se está grabando. Tenemos a Santiago Iturria, compañero de Televisa y compañero de ABC Radio México, para que nos cuente todo. Don Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes ahí en España. ¿Cuál sería tu primera crónica, Santiago? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, el domingo 24 de junio, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. En la ciudad de Jalapa hay una ceremonia a las 10 de la mañana, en la cual participa el gobernador de Jalapa, el señor Fidel Herrera Beltrán, con algunos miembros de su gabinete, el departamento de policía de Jalapa, Veracruz, los medios están presentes, tanto los periodistas como los canales de televisión y gente invitada en general, en una ceremonia al aire libre, precisamente que tiene lugar en la Casa Veracruz, que está precisamente ubicada en Jalapa, en donde se lleva a cabo una ceremonia para hacer entrega al Departamento de Policía de Jalapa de las nuevas patrullas, patrullas para el Departamento de Policía. El mismo gobernador Fidel Herrera hace la entrega de esta serie de unidades al Departamento de Policía, cuando de pronto e intempestivamente toda la gente empieza a distraerse, empiezan a ver hacia el cielo, empiezan a señalar, se oye una serie de voces altas, toda la gente gritando, señalando. Los mismos ayudantes de secretario del gobernador y inclusive los oficiales de policía presentes, todos empiezan a voltear arriba. Bueno, ¿qué está pasando? Se interrumpe la ceremonia, se interrumpe debido a este incidente inusitado, y se dan cuenta que en el cielo, era un día muy claro, este día viernes, precisamente 24 de junio, un día muy claro, se dan cuenta que en el cielo aparecen una flotilla de objetos voladores no identificados, se alcanzan a contar entre 14 y 20, todo el mundo pues lógicamente emocionados, algunos de ellos inclusive pues estaban un poco nerviosos, y pues bueno, se suspende la ceremonia, los mismos medios, los mismos periodistas empiezan a tomar fotos, los dos canales de televisión de las cadenas importantes de México inmediatamente empiezan a videograbar el evento, y el mismo gobernador Fidel Herrera, ante lo pues inusitado del incidente, pues lo único que se le ocurre es decir en el micrófono: los marcianos, parece que los marcianos llegaron ya. Esta es una alusión a una canción muy popular aquí en México de los años 40 de cha-cha-cha, que se llamaba precisamente así. Tenemos en el estudio a Francisco Contreras, que quiere preguntarte algo. Correcto, claro. Buenas noches, Santiago, buenas tardes en buenas México. Noches y buenas tardes. Buenas noches para ustedes. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuál era el vuelo de esos objetos que todo el mundo ha podido ver en el informativo nacional de la televisión azteca? Eran 14 objetos, pero que se estuvieron observando durante 30 minutos. ¿Tenían algún tipo de vuelo? ¿Formaban algún tipo de formación o estaban estáticos? Exactamente, es una muy buena pregunta, y déjame decirte que los objetos aparecen intempestivamente en formación, permanecen estáticos en un punto especial del cielo, estaban a cierta altura, no estaban bajos, sí estaban altos, pero se alcanzaban a distinguir muy bien por todos los testigos, porque brillaban como objetos metálicos, y describieron durante los 30 minutos que duró el avistamiento, describieron primero una formación triangular, posteriormente cambiaron y adoptaron una formación circular o medio círculo, y posteriormente adoptan otras dos formaciones pues como una especie de símbolo. Durante todo este tiempo, bueno, la gente se dio cuenta, inclusive los mismos medios, televisión azteca, los periodistas, de que no eran globos,
porque los globos, como todos nosotros sabemos, pues simplemente se los lleva el aire, sobre todo a esas alturas. Inclusive a esas alturas pues los globos explotan porque tienen cierta sensibilidad a la altura. Ahora, ese día en especial, esa mañana de viernes junio 24, había viento precisamente ahí en ese lugar en Jalapa, y bueno, pues todos estos elementos definitivamente descartaban que se trataran de globos. Invariablemente, del tiempo que duró el avistamiento, media hora, y además de que durante todo ese tiempo permanecían estáticos y el único cambio que hacían era para cambiar de formación. O sea que actualmente a estas horas de la tarde en México, de la noche en España, Santiago, ¿se ha dado alguna teoría? ¿La de los globos ha salido? Siempre que ocurre un fenómeno de este tipo, ¿surgen teorías determinadas a explicar el caso más o menos bien? Ahora mismo la gente, ¿con qué teoría se queda? Pues mira, evidentemente, dada la naturaleza del fenómeno, pues evidentemente resulta controversial. Ya de por sí el fenómeno ovni es controversial, pero bueno, vamos, si tú ves y si la gente, los testigos ven, digamos, ya una flotilla, una formación de 20, 30, 50 objetos en el cielo, pues definitivamente que pues es un reto, ¿verdad? Inclusive para el sentido común. Lógicamente, la primera idea que le puede venir a las personas o a la gente, a los testigos, pues es tratar de pensar, bueno, se tratará de globos porque, bueno, pues es quizás el único parámetro de comparación que se nos podría ocurrir en ese momento, pues para tratar de darle una explicación lógica. Sin embargo, este fenómeno de las flotillas que se ha venido presentando en México desde 1992 y que en los últimos meses de los últimos 2 años y recientemente en los últimos 2 meses se ha incrementado de una manera verdaderamente inusitada. Y caray, pues qué te puedo decir, nosotros, todo el equipo de investigación, los ufólogos, hasta este momento seguimos todavía sin tener una teoría posible o una posible explicación, porque sencillamente este fenómeno pues desafía pues todos nuestros conocimientos hasta el momento. Claro, hay algunas teorías que se han dado como que sean, bueno, desde luego ovnis son ovnis, aún no sabemos qué son, o bien que se tratara de algunas señales que se han venido dando recientemente, pues quizás para sugerir alguna especie de interacción, quizás para sugerir alguna especie de forma de contacto, o bien quizás, como ya lo hemos discutido, para hacer un despertar de conciencia en el mismo pueblo mexicano que durante más de una década ha sido testigo de este fenómeno. Y bueno, estas son las teorías, como te digo, más cercanas que pudiéramos nosotros estar inclinados a proponer, pero en la inteligencia de que siempre serán teorías, no estarán basadas en un hecho real, porque el fenómeno sigue aún sin explicación. Santiago Iturria, compañero de Televisa, de ABC Radio, y como veis, excelente cronista. Mil gracias por traernos la voz viva desde ese país hermano, desde México, con un fenómeno que queremos también difundir aquí en España. Cientos de miles de amigos te acaban de escuchar y estoy seguro de que cada uno tendrá su opinión. Lo que sí te pedimos, Santiago, es que si hay nuevas noticias, por favor, tenernos muy bien atendidos, porque será un placer conectar con vosotros, porque algo parece que está ocurriendo. No sabemos el qué, pero desde un tiempo a esta parte algo está pasando en los bellos cielos mexicanos. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Un saludo a todos ustedes allá en España y estaremos en contacto. Gracias por la entrevista. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. 3:20, 28,2 grados, muchas noticias y muchos comentarios en el 7640 después de escuchar a Santiago Iturria de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando en México. Pues sí, que muchas opiniones sobre los ovnis mexicanos. Laura desde Puerto Llano nos dice: me parece impresionante lo de Jalapa y las teorías que dan. Yo vi un objeto metálico enorme posado en una montaña que desapareció de repente. Esto nos lo dicen desde Ciudad Real. Desde Puerto Llano, sí. Habrá que hacer dentro de poco un sondeo, Francisco, de casos españoles de los oyentes. Sí, recuperar algunos completamente desconocidos.
Luis, también hubo presencia de ovnis durante 2 actos políticos de sendos candidatos en las recientes elecciones del Estado de México, DF. El municipio de Talataya, a 5 kilómetros de Jupilco. Ajá. Una especie de ROT, esos bastoncillos voladores. Rob sería como una especie de estela, ¿no? Tú hiciste un reportaje hace años. Hace años, además, quizás el primero que había en... Sí, ¿y qué son? Se especulaba que podían ser animales incluso, ¿no? Se llegó a decir. Ronda entre la ufología y la criptozoología. El caso es que en algunas videograbaciones, sobre todo la investigación la introdujo, o la primera persona que habló de ellos fue José Escamilla, un productor de televisión, concretamente con unas grabaciones que se obtuvieron en el sótano de las golondrinas de México. El caso es que tú pones a grabar la videocámara y de repente aparecen como una especie de bastoncillos voladores cruzando la pantalla muy rápidamente. Varios científicos han determinado que no son insectos, que no coincide con el vuelo de ningún insecto pasando por la cámara. Se mueven entre el área de la ufología, esos objetos volantes de forma cilíndrica no identificados, y la criptozoología, algún tipo de animal desconocido. Igual algún oyente también tiene... De todas maneras, te aviso, estamos investigando el último ROP captado en España, concretamente en el Teide. Habrá noticias este verano. José nos dice: eso mismo fue lo que vi yo en Móstoles, Madrid, el 12 de mayo. El relato es idéntico a lo que pude ver, simplemente increíble. Por cierto, una cosa, Carmen, es que hay que decirlo porque todo esto lo tenemos gracias a Guillermo León, que ha hecho una gestión en ikerjiménez.com, la página amiga de este programa, www.ikerjiménez.com. Está el vídeo de los ovnis de Jalapa, lo podéis ver en momento y en tiempo real. Soy de Jaén y hace unos meses mi padre se encontró con una bola de luz naranja de unos 20 metros de diámetro a unos metros del suelo. Como siempre, abrimos las líneas y el tema ovni puede estar más o menos soterrado. A mí hace poco, no sé quién me hacía una conclusión, una reflexión que me pareció interesantísima, por lo lógica y por lo absolutamente cotidiana, y es: si los ovnis tengamos la base de que son imaginaciones, vamos a llamarlo así, imaginaciones populares, siempre estarían viéndose ovnis y tendríamos noticias de ovnis constantemente. Pero no, hay un fenómeno que requiere de eso y que a veces desaparece por completo. Desde hace más o menos un año, con los casos de junio del año pasado, no pasaba nada y de repente pasa ahora. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Claro, vamos con noticias porque hay una de cultura muy interesante, está de moda total el Código Da Vinci. Ha empezado el rodaje de la famosa película, del no menos famoso libro. En internet se baten también récords de descargas de información, pero hay una cosa mucho más interesante de cuando no había internet, una cosa mucho más interesante, y es que encuentran un dibujo de Da Vinci escondido bajo el cuadro célebre de la Virgen de las Rocas. Expertos de la National Gallery de Londres encontraron un nuevo dibujo del genio renacentista italiano Leonardo da Vinci, oculto bajo el cuadro La Virgen de las Rocas. El artista recibió el encargo de pintar esta obra para decorar el altar de una capilla en Milán en 1483. El boceto fue hallado gracias a los rayos X infrarrojos y los especialistas creen que los trazos muestran a una mujer arrodillada con un brazo extendido. Según Raquel Billinge, investigadora de la galería, fue un momento extraordinario cuando se alumbró el rostro de la Virgen e inmediatamente vimos una mano que no tenía cabida en la pieza original. Rebecca Jones, de BBC Arte, afirmó que algunos expertos piensan que posiblemente Da Vinci pretendía pintar una representación de la adoración a Jesús cuando era bebé, pero después cambió de idea y aseguró que probablemente nunca se sepa por qué el pintor pues hizo ese otro cuadro sobre el dibujo. Qué apasionante es lo de los fondos de los cuadros. Yo no lo digo por nada, pero qué apasionante es lo de los cuadros que tienen otros cuadros detrás. Precioso descubrir esas otras imágenes ocultas. Hay un truco, bueno, yo lo voy a decir, que es que nunca lo he dicho y la gente... Mi madre es una de las primeras que hizo en radiografía, en reflectografía en España de cuadros, y entonces, claro, nos quedábamos alucinados, se transformaban en otra cosa, y el pintor muchas veces había expresado a veces demonios, a veces figuras grotescas, otras símbolos, y que tampoco en capas de pintura, ¿eh? Y otras veces rectificaba esos dibujos iniciales, pues había hecho un caballo a lo mejor un poco más grande y luego en la forma original, en el cuadro que se ve, lo hizo más pequeño. Ha empezado el rodaje entonces del Código, ¿no? Sí, que ha empezado el rodaje del Código Da Vinci. Ayer mismo se comenzó a filmar la película que está basada en el bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci. El protagonista elegido es Tom Hanks y se rodará en París bajo la dirección de Ron Howard. La película transcurrirá en el lujoso Hotel Ritz y sobre todo en el Museo del Louvre, uno de los principales escenarios de la novela. El film se estrenará en mayo del año que viene y cuenta con un presupuesto que ronda los $100 millones. Según fuentes de la Columbia Sony, está previsto que el rodaje concluya el 19 de octubre en el Reino Unido.
Curioso este fenómeno que no para, ¿eh? Pensábamos que paraba la historia hace por lo menos un año y yo me alegro, que se vendan libros a tope. Ojalá la gente encuentre con el código, pero si vemos las listas más vendidos, hay 3 libros de Dan Brown ahora mismo e infinidad de secuelas. Tú fíjate que es curioso, cuando hace unos meses hacía el Camino de Santiago había algo que yo llamaba el síndrome Código Da Vinci con María Magdalena. Ahora que me vuelvo a ir en unas semanas habrá que recuperar cosas que dejé en el cuaderno de campo sobre esa figura que a lo largo del camino hay lienzos muy curiosos en los que aparece la Magdalena con la figura del Sagrado Cáliz en puntos determinados. Habrá que recuperar alguna cosita. Claro que sí. 3:27, estamos aquí, un grupo de amigos dentro de la nave del misterio. Charlie Carlos Nicolás, que cambia el ambiente, y lo hace porque tenemos noticias que nos llevan a un mundo más tenebroso, a ese mundo que nunca acabamos de comprender del todo, a ese mundo que sigue siendo polémico, y especialmente por eso volvemos a abrir 7640, palabra clave milenio, porque queremos saber si la audiencia de ahora... Claro, hemos hecho un programa a las 10, Milenio Debate, atentos todos, a las 10 estaremos todo el verano, los domingos, pero claro, no sabemos si la audiencia de ahora, después de haber analizado todo lo que se ha dicho, puede pensar distinto. Vamos muy rápido. El 23 de agosto del 71, eso lo sabéis todos los milenarios, aparecen unos rostros en una cocina de Jaén que llevan 35 años casi de pruebas de lo más diverso. Aquí han hablado los notarios, el CSIC, han hablado las personas que intentaron asfixiar y lo consiguieron, ese fenómeno, por un mandato de las más altas órdenes políticas españolas de la época. Era un fenómeno que molestaba, un fenómeno que tiene un momento álgido cuando, diversos rebrotes, caras espantosas, cuerpos mutilados a veces, fetos con cordones umbilicales, mujeres desnudas, y más o menos hacia los años 90, cuando el tema estaba absolutamente desenterramos un grupo de amigos, un grupo de investigadores, de especialistas, el interés por el asunto, sobre todo con el reverdecer de algunas teleplastias. Una de ellas era la mujer desnuda que salía de esa cocina humilde, calle para siempre, aunque se ha cambiado el nombre hasta ponerle María Gómez Cámara, como la dueña de la casa, la calle Rodríguez Acosta, para siempre, para todos los que seguimos este fenómeno. Hacia octubre del pasado año todo era silencio, un silencio respetuoso por la muerte de María Gómez, la dueña, la persona que sola convivía con esas caras, y de repente suena un estallido brutal, un chupinazo de vértigo, Carmen, cuando se habla en toda la prensa, en todas las televisiones, a nivel nacional, de que hay nuevas caras en Belmez, pero no en esa casa, no en la casa de siempre, no en la casa ya vacía, sino en una casa en la calle Cervantes, donde había nacido esa mujer extraña, María Gómez Cámara, a la que mandamos un abrazo, esté donde esté ahora mismo. María se llevó su secreto, nadie sabe ni puede demostrar exactamente cómo están hechas las caras, y nosotros, el día 15 de octubre, damos la primicia en este programa, nuevas caras, nos informa la Guardia Civil, lo hemos escuchado a las 10 de la noche. Y por fin, después de mucho tiempo, escépticos y menos escépticos se han enfrentado porque hubo una polémica sensacional. Todos los programas, todas, y no del misterio, sino de contenidos normales y corrientes, debatieron sobre si era un fraude orquestado o no. El tema era muy grave. Se acusó, por parte de un periódico, de que un grupo de cazafantasmas, así lo decían, había inventado este asunto con el Ayuntamiento de Belmez, unas nuevas caras en otra casa para promover el turismo. Acusaciones gravísimas. Hemos dejado 8 meses de descanso, se nos prometieron análisis de esos trozos de caras, Francisco estuvo en el levantamiento de esas caras, Milenio 3 no ha estado delante de las caras por una decisión propia de este equipo, de esperar los acontecimientos, de tener las pruebas, de ofreceros objetivamente lo que hay. Y con ese panorama, esta noche a las 10 ocurrían cosas como esta. Va un rápido resumen porque queremos seguir escuchando vuestras opiniones. El tema creo que es suficientemente fuerte. Empezábamos con Lorenzo Fernández, revista Enigmas, que sin duda ha sido la que más se ha implicado con este asunto. ¿Qué opina desde el punto de vista de la prensa especializada que ha seguido este tema? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué son esas nuevas caras? ¿Son reales? ¿No son reales? Era sorprendente lo que decía Lorenzo Fernández. 30 días hemos tenido la euforia por la aparición del fenómeno, la aparición de los medios que defienden el tema, posteriormente el fraude, ahora se habla de negocio. Es una oportunidad única de investigar. Yo te puedo decir que cuando llegaron las fotografías a la redacción quedé bastante sorprendido. Lo primero que se me vino a la cabeza es que aquello estaba pintado. Pero en este caso había algo extraño que se alejaba del misterio y que daba que pensar, que nos ponía en la tesitura de que realmente lo que se estuviera orquestando en Belmez fuera precisamente un fraude
malintencionado. ¿Con qué objetivo? Realmente no lo sabemos. Esa fue mi primera sensación. Ahora, cuando acudí a la casa y tuve la oportunidad de compartir una noche de testigo, porque realmente no fui a investigar, sino que fui a ver lo que hacían los investigadores, estuvimos un fin de semana entero. No te voy a decir que mi opinión cambió, pero sí se dieron elementos suficientemente interesantes a lo largo de esa noche como para que por lo menos me replanteara que allí lo que estaba aconteciendo no era tanto fraude como parecía. ¿Fraude orquestado? ¿Para quién? ¿Para atacar a qué? ¿A un fenómeno? ¿A los que investigamos estos fenómenos periodísticamente? ¿Para herir de muerte al misterio más extraño que ha habido en España? El siguiente en participar era nuestro compañero Francisco Contreras, y lo hacía de una manera bastante rotunda, sin cortarse un pelo y aportando una característica que es la que mucha gente sinceramente comparte. El mosqueo respecto a este fenómeno en ese momento, en octubre, de repente, cuando nunca en ese pueblo habían surgido aparentemente caras en otra casa. Así lo decía Francisco Contreras. Creo en su honestidad, en su buen hacer, en su buena profesionalidad. Vaya por delante eso, y que sería una decepción muy grande que ahora con el paso del tiempo encontráramos que algo ha cambiado. Yo creo que se han equivocado en la investigación, seriamente, y que aunque ellos involuntariamente no sean los responsables, se tenía que haber trabajado de una forma más profunda y profesional en el tema. Uno no puede anunciar en una rueda de prensa con decenas de medios de comunicación que hay nuevas caras, que estamos ante un nuevo fenómeno paranormal sin aportar ninguna prueba. Efectivamente, hubo una rueda de prensa multitudinaria. El telediario, vamos a llamarlo así porque sigue siendo un referente evidente a pesar de que hay más cadenas, volvió a hablar de Belmez como misterio, como fenómeno, como polémica, y Francisco ahí se convertía en portavoz de mucha gente que decía, bueno, ¿y dónde están las pruebas de que estas nuevas caras que no se parecen mucho o sí a las anteriores? Sé que hay muchos oyentes que las han visto también. Se aludía a un grupo de investigación que se encerró en esa casa. Es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y a su favor, sin quitar ni poner nada a nadie, hay que decir que siempre Pedro Amorós o las personas de este núcleo investigativo, cuando les hemos llamado, han estado valientemente dispuestos a dar todas las pruebas, a hablar delante de los micros, y cada uno saque su conclusión. Los investigadores que se mostraron escépticos y que empezaron a decir que esas caras se podían hacer con agua y aceite y que eran un fraude, hay que decirlo también, los hemos llamado y no han querido intervenir en los dos últimos debates cara a cara. Pedro Amorós nos daba una primera primicia interesantísima. La primera es que había una denuncia. Se ha hablado mucho, Carmen, en todo este tiempo de las denuncias. Denuncias gravísimas contra medios de comunicación nacionales por el asunto de Belmez. Que publicaron también en sus medios, en el periódico El Mundo en este caso. Javier Cabanilles publicó pues de todo contra Pedro Amorós, contra su grupo, contra el SEIF, y por esa causa les llamaba, decía que había hecho un fraude, tanto la alcaldía de Belmez fraude consciente. Fraude consciente, tanto la alcaldía de Belmez como Pedro Amorós en sí, y Pedro por ello ha interpuesto las demandas. Pero no sabíamos nada de cómo eran. Es la primera. ¿Y contra quién eran? La primera demanda, yo creo, a nivel paranormal en España, vamos a llamarlo, en un asunto de este tipo, que la sorpresa es que ha sido admitida a trámite. Había muchos núcleos, digamos, del mundo más o menos escéptico, patrio, que se reían, ¿no?, de esta historia. ¿Dónde están las denuncias? No había denuncias, todos decían que era falso, que eran denuncias fantasmales, nunca mejor dicho. Porque se había convertido en un ataque al gremio, ¿no? Pero lo cierto es que por el titular, las nuevas caras de Belmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. Es muy grave. Se ha admitido a trámite. Escuchamos a Pedro, que por vez primera da nombres, datos de la primera denuncia de un tema de este tipo del misterio en España, que va a ser analizada en un juicio. Bueno, aceptada por la Fiscalía el 15 de abril, y te la voy a leer concretamente. Son hacia demanda de juicio declarativo ordinario, acción, protección civil del honor e intimidad de la propia imagen de don Pedro Amorós, que es por lo que yo denuncio a Javier Cabanilles, firmante de los artículos, don Benigno Camaña Sanz, director del medio de la Comunidad Valenciana del Mundo Valencia, Pedro J. Ramírez Codina, que es el director general del Mundo, a la unidad editorial Sociedad Anónima, que es la editora del noticiero, a Mundi Interactivos Sociedad Anónima, que es la editora del rotativo digital El Mundo. Ahí teníamos los datos que por lo menos este equipo de periodistas nunca había escuchado, y era tremendo. Vamos a ver en qué queda todo eso, nosotros estaremos para contarlo, pero la denuncia está y ha sido admitida a trámite por la Fiscalía. Queríamos conocer también otra parte escéptica
respecto a ese asunto, y entonces quisimos contar con un ingeniero superior industrial especialista en el hormigón, como es don Joaquín Abenza Moreno de Murcia, y era rotundo, tampoco se cortaba un pelo. A mi juicio no ha sido la más acertada, y también opino como Lorenzo que esas caras pues no se parecen en nada a las caras que conocemos de la casa original, y que parecen pues hechos por unas personas o unas manos o unos espíritus o lo que queramos, pero que pintan mucho peor que los que pintaban las caras originales. Por lo tanto, esa es la postura que yo siempre he mantenido, y por supuesto estoy de acuerdo en que no se puede acusar a nadie sin tener pruebas, y jamás lo he hecho, y creo recordar que incluso en la noche que apareció en prensa todo este tema hablamos en este mismo programa, y yo dije que no estaba de acuerdo en absoluto aunque se acuse a nadie, también porque creo que esa gente, tanto Pedro Amorós como Pedro Fernández, son personas que en principio hay que suponer que son personas que no van por ahí mintiendo ni haciendo ningún tipo de actividad de este tipo. Lo que pasa es que también hay que demostrar pues todas las evidencias que en esa casa están pasando. Ciencia, investigación, todo se ha enfrentado con enorme educación esta noche a las 10, pero Pedro Amorós nos daba un detalle que era mucho más importante que todo lo anterior, y es los datos del primer análisis de esas nuevas caras. Bueno, hay que escucharlo y cada uno que saque su conclusión. Estos análisis manifiestan, según las muestras levantadas por el juez, estas muestras, una vez analizadas, presentan, aquí hay demasiados elementos, como por ejemplo el trióxido de dialuminio, por ejemplo, en el que se encuentra de una magnitud de un 0,08%. El óxido de calcio, que se encuentra en una magnitud de un 30,6%. Atención a las medidas. El trióxido de hierro, que prácticamente es un 0,00025. ¿Y qué quiere decir eso, Pedro? Bueno, esto significa que estos componentes que nos han enviado los laboratorios y nos muestran las conclusiones, sencillamente es dolomita. Lo único que ellos han encontrado es dolomita, ni siquiera el ácido oleico supuestamente con el que deberían de estar configuradas las caras. El aceite, para que nos entienda todo el mundo. Exactamente. No ha aparecido aceite. El aceite con el que supuestamente tendrían que estar hechas las caras según las acusaciones que nos habían hecho, bueno, pues algunas de las partes, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ahí teníamos los datos, los primeros análisis de esas nuevas caras de Belmez que supuestamente no dan aceite ni dan ningún componente. No sé, a mí me parece realmente raro, realmente inquietante. Yo no sé qué piensa la gente. Por cierto, habíamos dicho, decía Joaquín Abenza, que no le sonaban los laboratorios Johnson de Castellón, donde se había hecho estas pruebas. Buscábamos en tiempo real, Katia Rocha, nuestra productora, lo hacía, y no encontrábamos en internet información, pero el César, lo que es del César, sí que hay información concreta de esos laboratorios, y hay que dejarlo muy claro para salvaguardar el honor de quien sea preciso. Sí, además nos ha enviado la información un oyente, Juan Ignacio Pascual Arias, que nos dice que este es el motivo por el que no encuentren nada en Johnson & Johnson de España relacionado con laboratorios, simplemente porque dicho grupo opera su línea farmacéutica a través de Janssen Zilang, de la cual sí que pueden encontrar información en la web. Su prestigio y profesionalidad está muy por encima de otros laboratorios farmacéuticos, y efectivamente nos facilita toda la web y toda la información. Y pues claro que sí, hay que decir que Pedro Amorós ha llevado a realizar los análisis a un laboratorio que efectivamente existe. ¿Cómo te quedas, Francisco, escuchando el veredicto de los análisis? Y ahora escuchamos a la gente. Bueno, hombre, yo creo que ninguno de nosotros somos quienes para enjuiciar, dar juicios de valor, ¿no? Nuestra opinión incluso tiene que quedar al margen. Entiendo que tenemos que ser la voz de los oyentes, ¿no? Yo soy la voz en estos meses de páginas web, de foros, de emails, y la verdad sigo insistiendo en que para mí es para felicitar a Pedro Amorós y a Pedro Fernández que publiquen esos análisis, que den los nombres de los laboratorios, a ser posible de los especialistas que han hecho los análisis, y que, bueno, detallen con pelos y señales qué clase de análisis han hecho y qué tipo de análisis. Igual es para estar contentos lo que ha anunciado Lorenzo en exclusiva, en primicia, que hay un grupo multidisciplinar trabajando en la calle Cervantes número 7. Recordemos que estamos hablando de las nuevas caras, no que han viejas, surgido en otro edificio de Belmez, no tiene nada que ver con las caras de Belmez de toda la vida. Y que, como dice Joaquín Abenza, es verdad que parecen mucho más toscas y de peor factura que las viejas. Y además Lorenzo ha dado un detalle interesantísimo, que está trabajando con notarios. Parece que Belmez es cíclico, está ocurriendo todo lo que ocurrió en los años 70.
Lo recordábamos de 10 a 11. En el 74 hubo un proceso en Málaga para intentar acabar con el fenómeno, el proceso a las caras de Belmez. Que es lo mismo que hicieron determinados investigadores con aceite y agua. Exactamente, una demostración. que se celebró en el Teatro Cerrado de Calderón. Yo he podido hablar con los investigadores y con los periodistas que realizaron pruebas. Yo he podido hacer esas pruebas y efectivamente consigues caras de Belmez, pero todo aquello se acabó, se sepultó cuando el doctor Alonso del Departamento de la Universidad de Valencia de Cerámica y Vidrio demostró que no había ninguna sustancia para manufacturar esas consigues caras de Belmez entre comillas, porque no se parecen en Duran nada a las 6 meses, originales. exacto, no, a las pero son originales de la parecidas. casa. No, en nada, Francisco. Bueno, yo he visto Al algunas pelao, imágenes. a la pava no se parecen en nada. Lo que sí es cierto es que parece que vuelve a pasar lo mismo. Surge un nuevo fenómeno. A mi modo de ver, la investigación fue todo muy rápido. Se anunció ante Permíteme muchísimos una cosa, medios de Francisco, por ahí comunicación. me he guardado un par de sorpresas que no se han escuchado a las 10 y que quiero que analicéis. Antes quiero saber qué dice la gente en el 7640, por favor. Pues nos dice Diego desde Pontevedra, diría que esas manchas no las ha hecho nadie y que hay gente que debería informarse más. Hasta luego y seguir así. Es todo un negocio, como las apariciones del higuerón. Nos dice un saludo José desde Lora del Río, Sevilla. Sigo con el pelo de punta cada vez que habláis de las caras de Belmez. No es fraude. He visto esa casa muchas veces y sé lo que veo, o eso creo. Magnolia desde Córdoba. Yo creo que Magnolia se confunde con la primera casa, con la de María Gómez Cámara. Yo creo que las nuevas son un fraude, pero no de Pedro Amorós, nos dice Ana desde Parla. Yo fui a ver las caras y me impactó mucho. Desde ese día no duermo bien. ¿Le ha pasado a alguien que las haya visto? A mí. La primera vez que encontré las caras, la primera vez que yo me encontré con las caras... Creo que todos hemos soñado con las caras. Yo soñaba con las caras. Hombre, el primero fue el marido de María Gómez Cámara. Hay que reconocer que Juan Pereira Sánchez, un hombre robusto, un hombre murió en esa habitación viendo cómo las caras sonreían a su alrededor. Y eso es así. Eso es así. Ese grupo de investigadores que descubren de algún modo las segundas caras en la casa donde nació María y no en la antigua, pasan una serie de experiencias. Y de esto no hemos hablado de 10 a 11. Me gustaría saber por lo menos vuestra opinión y la de la gente. Vamos a ver. Estas caras surgen de casualidad aparentemente en una casa que estaba a la venta, que al final no se ha vendido. Hay dos caras, escuchábamos a las 10 a Diego de la Guardia Civil de Belmez, muy nervioso, contándonos cómo se había formado casi delante de ellos unas caras que además parecieron unos guardias civiles, con un tricornio, unas caras un poco extrañas. Pero los investigadores que hicieron de cronistas para Milenio, incluso esa misma noche, o horas después, vivieron experiencias dentro de esa casa. ¿Hasta qué punto esto es subjetivo o no? Escuchamos ahora a Luis Mariano Fernández, uno de los integrantes de aquel grupo de investigación, que nos cuente qué es lo que vivieron para poder analizarlo. El primer fenómeno que se produce después de la grabación de las psicofonías, justo cuando apagamos los aparatos, por la posición en que yo me encontraba, yo vi que efectivamente la silla se desplazó 25 centímetros, lo vi con mis propios ojos, y luego el chirriar metálico contra el suelo. En ese momento, claro, yo miro a Pedro Fernández, que me mira de frente, miro a Pedro Amorós, que me mira también, y fuimos los tres testigos del movimiento de la silla. Eso fue algo increíble, que nos puso los pelos de punta, imagínate la situación. Y luego cuando apagamos las luces, escuchamos un tic-tac, no permanente, pero sí de vez en cuando un tic-tac como de un reloj, y los tres al unísono nos dijimos, estamos escuchando lo que estamos escuchando, un reloj. Encendimos las luces, buscamos por toda la casa y no encontramos ningún reloj. Y otra cosa muy curiosa, que esto ya podría ser un poco parte de la obsesión o del momento, por qué no decirlo, un estado alterado de conciencia por lo que estábamos viviendo, cerrábamos los ojos en la oscuridad los tres y veíamos las caras de arriba, los rostros de arriba, y a los tres al unísono nos hacíamos el mismo comentario, oye, que cerramos los ojos y vemos las caras, ¿no? Otro fenómeno que se produjo esa noche, recordaréis, fue cuando bajamos el colchón de la planta de arriba y por las escaleras y escuchamos un estruendo, un golpe fuerte en la puerta de la casa desde el interior. Ese fue el primer fenómeno que se produjo. Es decir, es que hubo todo tipo de fenómenos. Todo tipo de fenómenos, Luis Mariano Fernández, y también tenemos a otro Fernández, Pedro Fernández, también de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que estaba allí esa célebre noche ya para lo que es el mundo de la investigación. Bueno, no sé qué opiniones podéis tener, pero esto es lo que contaban ellos, repito, en el momento en que se estaba descubriendo en aquel lugar esos rostros. Eran aproximadamente las 5:15. Pedro Amorós nos dijo, bueno chicos, vamos a descansar un ratito porque a pesar de los nervios, evidentemente después de haber presenciado ese movimiento de objetos, después de haber incluso olido en un momento determinado pues un olor muy, no sé si llamarle característico, como si fuera de una persona mayor, después de haber oído carreras continuas por encima de nuestras cabezas,
pues ya decidimos evidentemente apagar las luces y nos apostamos todos en el laboratorio improvisado de aquel salón. Y serían aproximadamente las 5:15 de la mañana cuando yo estaba pues acostado en el suelo sobre unos cojines y improvisando pues una cama, un lecho de descanso, cuando en ese momento pues noto una ligera presión en el gemelo de la pierna izquierda. Yo en ese momento estoy completamente despierto, estoy pensando en lo que ha pasado, estoy incluso recordando las imágenes que acababa de ver prácticamente en la cámara de arriba, y noto cada vez más, 5 o 6 segundos, yo estaba siendo consciente de que algo me estaba agarrando, noto esos 5 dedos como se van posando poco a poco en el gemelo, como si me quisieran decir, sí, estoy aquí, realmente estoy aquí. Elevo la cabeza para ver qué es lo que me estaba agarrando. Lo único que veo es que mi pantalón estaba completamente arrugado y ni una sola mano física estaba tocándome. La nave del misterio sigue surcando el universo desconocido. Carmen, ¿tu opinión sobre este tipo de experiencias? Todos hemos tenido un poco de miedo en determinados momentos y lugares, y yo en Belmez personalmente, además. Cuando te metes en una investigación, además, pues llegas a un nivel en el que estás muy centrado, en el que son muchas horas de investigación, y a veces, y no estoy llamándolos locos ni nada por el estilo, ves o sientes cosas que realmente no pasas, aunque tú crees estar viviéndolo. Antes hablábamos de esos sueños. Muchas veces cuando estás inmiscuido en una investigación, en este caso en el tema de las caras de Belmez, pues crees que se te aparece una cara en la habitación o ves cosas donde no las hay. Puede ser que a estos investigadores pues les pasara algo parecido. Te digo puede ser, yo no soy nadie para decir qué es lo que vieron o qué es lo que sintieron. Yo hace 11 años ahora, hace casi 12 años, la primer viaje a Belmez, el primer encuentro con esos rostros, y siempre especialmente ese rostro de bigotes que aún sigue ahí, la pava, que no sabemos qué es o qué deja de ser. Sí, a mí en sueños se me aparecía rondando constantemente con esa sonrisa, y las personas que vinieron conmigo, Lorenzo, que estuvo ahí, igual, ¿no? Me acuerdo que habíamos... Ya es más raro que se materialicen cosas o se muevan, incluso lo de los pasos, puede ser cualquier gato que ande por los tejados, o incluso, que yo ahí dejo y lanzo la cuestión, que alguien les esté gastando un tipo de broma, sí, entre comillas. Eso sería más misterioso todavía. Francisco. Sí, hombre, en cuanto a las experiencias, todas son subjetivas, ¿no? Y yo, que he podido estar en unas cuantas casas encantadas, también he vivido cosas vamos a hablar de casas encantadas, entre comillas, ¿no? Lo cierto es verdad es que el testimonio de Pedro Fernández a mí no me ofrece ningún tipo de lugar a dudas. Además, he podido entrevistar en diferentes ocasiones a varios miembros que estuvieron esa noche, y 2 o 3 personas coinciden en los mismos testimonios. Hay un detalle muy significativo, y es que cómo comienza esta investigación. Parece que todo el mundo lo ha obviado, y es que son Ana y Felipe Gómez, las dueñas, sobrinas de María, las dueñas de la casa, las que se ponen en contacto con Pedro Amorós, porque una de ellas está teniendo sueños en el que su padre aparecido les llama la atención. Ojo, que la clave del misterio podría estar en esa llamada. Es decir, bueno, esa llamada es porque esa mujer está obsesionada con ese libro, con Tumba sin nombre, hay que decirlo, porque se lo dice a Pedro Amorós, y está obsesionada porque se cuentan una serie de cosas de su familia y sueña. Entonces Pedro Amorós acude, luego se suman otros investigadores, pero Pedro Amorós acude con Pedro Fernández, luego se suman terceros investigadores y comienza todo esto. Yo sigo insistiendo en que la investigación, y que me disculpe, Pedro Amorós estuvo mal planteada desde el principio, es darla a conocer, ¿no? y la gente opina que hay colaboradores de la SEIP, desgraciadamente, que se han aprovechado, unos con un afán protagonista y otros con un afán económico. Es lo que opina la gente y hay que contarlo y decirlo. Dicho queda, Francisco. Y hablamos de otro tema que te gusta, Casas Encantadas. Carmen, curiosísima la iniciativa, por favor, mucha atención. Es más, a ver si hablamos con alguien del Ayuntamiento de Granada la próxima semana, porque me gustaría saber qué están haciendo. La noticia es sugerente. Pues sí, el Ayuntamiento de Granada se ha decidido a fomentar la lectura entre sus conciudadanos, y para ello ha ideado una peculiar ruta de Casas Encantadas que, inspirada en novelas histórico-literarias, recorrerá edificios emblemáticos de la capital en los que, según diversas leyendas, habitan fantasmas. La iniciativa ha partido de la tertulia literaria La Chana, y la ruta tiene 7 paradas. La primera de ellas, el Hospital Real de Granada, donde la leyenda cuenta que un espíritu se manifiesta en la celda donde estuvo encerrado San Juan de Dios. El segundo punto del recorrido, según explicó el concejal de Cultura,
Juan García Montero, es el Centro Materno-Infantil, donde existe el mito de que se produjo la aparición de 2 espectros a una niña. Otro de los edificios que se visitan es el de la Diputación, donde, según se cuenta, un ente vaga por el lugar clamando venganza por una injusticia de la que fue víctima. También se podrá ver el Hospital Clínico, donde se dice que en otoño de 1978, en una de sus salas, apareció un extraño ser al que se conoce como Mujer de Negro. También el Conservatorio de Música, donde escribían, un compositor ruso afirmó que una vez muerto volvería a través de su música. En la Real Cancillería se hablará a los visitantes sobre el verdugo de la audiencia, que según la leyenda era un brujo que proporcionaba los materiales necesarios para realizar hechizos. El recorrido concluye en la Casa de Castril del Museo Arqueológico, donde cuentan que en el verano de 1998 apareció una mujer muy bella, joven y alta, de pelo negro y rizado, cuya contemplación produce mucha paz. La finalidad de la ruta, según el Ayuntamiento, es potenciar el acercamiento de los lectores a los libros de información sobre la historia de Granada, sus mitos y, sobre todo, sus leyendas. Bueno, pues yo emplazo a que la próxima semana hablemos con este concejal y, si es posible, hagamos esa ruta. Muy bien, Iker. Vamos a hacer esa ruta porque creo que es interesantísimo. Iniciativas como estas son fantásticas. Como las que hay en Toledo también, además. Viajes en Toledo, pero esta es por el ayuntamiento. Y además promoviendo... Vaya notición, promoviendo la lectura y la cultura, algo fascinante. Bueno, la semana que viene vais a saber más. Igual nos llevamos una sorpresa y todo. Y estamos allí, vete a saber. Mira, estaría bien entrar en la Diputación de Granada otra vez, después de la rehabilitación. Y vamos ahora con la noticia que adelantábamos al principio. Aparece un calamar gigante en el litoral murciano. Un calamar gigante de 1,34 m apareció vivo el pasado viernes en la playa Entre Mares del Mar Menor, en Murcia. Los bañistas que se encontraban en ese momento en el lugar hicieron todo lo posible por mantenerlo vivo, pero cuando el centro de emergencias llegó, el animal ya había muerto. El ejemplar se encuentra en estos momentos en una cámara frigorífica del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre del Valle de Murcia, para que el próximo lunes, o sea, hoy, a primera hora, se proceda a la necropsia del animal y el análisis que concrete de qué especie se trata. El director de este centro, Alejandro Bayón, afirmó que por desgracia el animal falleció cuando llegaron técnicos del centro a la playa y añadió que las altas temperaturas de las aguas en la zona han podido ser la causa de su muerte, dado que este animal suele vivir en aguas frías de otras latitudes, sin que por el momento se conozca el motivo de su presencia en el Mediterráneo. Bayón además indicó que estos calamares gigantes no se ven en el Mediterráneo, pero que últimamente se están observando en el mar de Alborán, porque entran procedentes del océano Atlántico. Según los expertos, este tipo de animales pueden llegar a alcanzar los 20 metros y a tener un peso de unos 300 kilos y suelen vivir en profundidades situadas entre los 800 y los 1.300 metros de profundidad. Ahora con este aero de Jean-Michel Jarre, del genio, parece que estábamos entrando, Carlos, parece que estamos entrando en el abismo. Yo recuerdo las palabras de ese gran amigo Fernando González Siches de Explora Films cuando buscábamos el calamar. Pronto, que nos escribió desde China diciendo que traía cosas interesantes en la faltriquera. Pues se metían con sus cámaras y yo le preguntaba ahí en el mar, a las orillas del mar Cantábrico, bueno, en pleno alta mar, y le decía, ¿y por qué no nos metemos en un batiscafo? Y dice, porque esos bichos han llegado a comprobar que pueden medir 20 metros. Y esa criatura, que algunos tienen dientes en los brazos, como el Taningia danae, la especie Taningia danae, ¿qué puede hacer con nosotros ahí abajo, teniendo 20 metros? Es una curiosa reflexión. Vamos a irnos con muchas más preguntas y sugerencias y también reflexiones de los oyentes. Karen, oye, me ha encantado lo de Granada, interesantísimo, interesantísimo. Somos Aladne y Naikari, 2 chicas de Bilbao. Nos estamos acongojando con el tema de soñar con las caras. No vamos a poder dormir. Musus. Bueno, pues no pasa nada porque... nada, son sueños, y los sueños. Andrés desde Zaragoza, creo que se han aprovechado de la bondad de Pedro Amorós. Por lo que estoy escuchando es más por motivos económicos que por lo misterioso. Habéis dicho que ahí nació o vivió de pequeña la señora María y que las caras están mal dibujadas. ¿No serán las caras vistas por los ojos de María de niña? Bueno, no sé, a mí hay que reconocer que hay 2 caras hay teorías para que a mí me inquietan. Hay 2 caras que me parece que están muy bien hechas. 2 de las que yo he visto, como digo, no en el lugar de los hechos, pero me parecen bien hechas, que tienen una esencia muy curiosa. Y si las han hecho, oye, pues felicidades a los pintores. Pero ¿por qué lo de Belmez va a ser un fraude? Si fuese así, el asunto ya estaría zanjado, ¿no? Que conste que soy escéptica. Besos de Amparo. Un amigo que nos escribe, que nos dice que tiene localizadas fotos de hace 20 años y que las pone a nuestra disposición. Pues muy bien, porque le llamaremos. Damos 2
buzones casi para que la gente pueda mandar documentos gráficos, Carmen. El buzón de Milenio por internet es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y la dirección postal, las cartas de papel, esa sección que empezaremos la semana que viene con vuestras cartas que nos llamen la atención por algo, serán las que leeremos. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre de Milenio 3. Y si hay problemas en el primer buzón, hay un suplente que es contenidos@ikerjimenez.com. Eso es. Para cualquier problema. Francisco, que ha sido un placer estar contigo. Por cierto, ¿se puede hacer un sondeo más o menos de cómo anda el panorama? Pues anda muy igualado. Igualado, Iker, muy con las igualado. nuevas caras. También hay que saludar a 3 españoles que se encuentran en Coliba, Portugal, en plena sierra, a oscuras, en la recepción de un sanatorio abandonado y escuchando el programa. Oye, y a toda esa gente que nos manda músicas, como Ángel Corpa, si no me equivoco, compañero que está haciendo unas bandas sonoras maravillosas y que, bueno, yo creo que hace una gran labor, como toda la gente que nos envía discos, muchísimos. Nos vemos ya, se nos echa el tiempo encima. Carlos, Francisco, un abrazo muy fuerte. El viernes que viene, Carmen, un abrazo. El viernes que viene muchas más sorpresas.